Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está la querida gente que Bien. está mirándonos? Quería comentarles ante todo que, bueno, tenemos un problemita con la transmisión de Miroslava Echeverría, que en breve apenas tenga la posibilidad va a poder conectarse. Así que vamos a comenzar esta charla eh, presentando al doctor Daniel Martínez, Fernando Martínez Zampa, que se presente directamente él, que tiene mucho para contarnos. Bienvenido, Daniel, a este panel. Bien, gracias Andrea, y antes que nada agradecer a los organizadores, a Leonardo Tarán, por la invitación a este evento y por la posibilidad de compartir este espacio sobre estos temas que son tan interesantes. Bueno, un poco me decía que me presente. Yo me defino como alguien, es decir, una que trabajó de docente hasta que hizo la carrera, y siempre digo cómo empecé en la mediación en este campo, cuando que yo era muy feliz yendo a dar, que decía en mi escuela no hay conflictos, porque daba mi clase y me volvía, y después de un tiempo, a partir de ahí, estuve en un cargo directivo y ahí empecé ciertos conflictos lo que se daban más en relación muchas veces con los adultos de la escuela. Y a partir de ahí es que me empezó a interesar el tema de los conflictos en el ámbito educativo. Hoy ya hace más de 30 años que estoy en la docencia, tanto en la docencia secundaria, terciaria y universitaria. O sea que es un gran placer estar aquí y charlando sobre estos temas de la mediación escolar, mediación educativa, porque esta que nos parece importante distinguir, preferir de mediación educativa, como está llamado este panel, para poder pensar que la mediación tiene el ámbito en la escuela, tiene un ámbito, un sentido pedagógico, un sentido de poder trabajar de que los alumnos adquieran herramientas para poder gestionar sus conflictos en lo cotidiano y a partir de ahí poder avanzar y que sea una instancia educativa. Está relacionado con esto de las habilidades sociales o las habilidades para la vida. Andrea, vos también mucha experiencia en este tema, ¿cómo lo ves? Bueno, al igual que vos, mis comienzos se remontan por el año 1999. Yo soy abogada, soy mediadora prejudicial y me especialicé en el ámbito educativo a partir de ese año, cuando conocí a una persona, Cecilia Ramos Mejía, que había ingresado al Ministerio de Justicia, organismo al cual represento y pertenezco. Y bueno, me llevó por este camino tan hermoso de conocer lo importante que era trabajar con los conflictos escolares a través de la figura de un alumno mediador. Un alumno mediador que es aquel alumno que se forma en estas herramientas de mediación para poder solucionar o ayudar a que las partes solucionen los conflictos entre pares. Es decir, el mediador, vos sabrás, la gente sabe que no es el que va a decidir acerca de la cuestión en sí, pero con las herramientas que tiene y las habilidades va a poder ayudar a sus compañeros a que puedan resolverlo. Así que bueno, me gustaría preguntarte un poquito, Daniel, ¿cuándo empezaste con este tema en Chaco? Comienzos, que nos comentes, cómo empezó la instrumentación de la mediación allá. Sí, bueno, como te digo, un poco la historia personal me fue llevando a pensar este tema, porque cuando estuve en esta institución, que sigo perteneciendo, pero cuando estuve en ese cargo directivo, después hice los cursos de mediación. Y siempre digo que ahí me di cuenta que en la gestión había hecho todo lo que no debía hacer. He hecho lo que nos dicen que hay que hacer para escalar un conflicto sin saberlo. Y bueno, a partir me interesó, luego acá en el Chaco di una maestría en negociación y mediación, empezamos a trabajar justamente con los docentes. Yo siempre cuento, estoy casado, mi señora es docente, yo le contaba lo que hacía, lo de la mediación, ella me contaba un proyecto
trabajaban en su institución que se llamaba Autogestión Institucional con la profesora Lucy Porfirio. Y esto que pasa a veces en los matrimonios en que uno no le escucha mucho a la que en un momento nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo desde distintos lugares. Y es importante porque muchas veces uno piensa que esto es algo nuevo y resulta que esto está relacionado con lo educativo específico de la educación. Así luego hice una sesión sobre el tema de los conflictos en el ámbito educativo, que fue tesis en la maestría, y eso dio lugar a un proyecto de ley que fue el primer programa de la mediación escolar, un plan provincial de mediación escolar que se sancionó en el 2000 y se realizó hasta el 2006. Podemos discutir sobre lo que hablábamos ayer, si en el ámbito es necesario tener una ley de mediación escolar para poder trabajar. Y en realidad creemos que no es necesario, lo puede dejar sin ley. Ahora, lo que ocurre es que en el ámbito educativo, el que esté en una ley tiene un significado. Y acá lo que queríamos dar nosotros, la ley, era justamente insistir en el educativo de la mediación, porque muchas veces, sobre todo cuando hay ciertas experiencias, cuando se quiere dar la mediación del ámbito judicial o prejudicial a la escuela, ahí es como vemos lo que puede haber un problema, porque el sentido de la mediación es otro, es decir, esto, como decíamos, dejar las habilidades, poder trabajar en lo cotidiano, que es como ustedes están trabajando, Andrea. Bien, y este tema de la formación de alumnos mediadores, ¿cómo se implementan en las escuelas de Chaco? Contanos si es un programa más abarcativo, si solo, cómo se forman, si forman a docentes, si forman a chicos. Bueno, aquí hace muchos años que comenzó a través de Lilian Vargas y Fundación de Mediación, comenzaron los proyectos de formación de alumnos mediadores, formando a grupos de alumnos mediadores. Aún quedan en algunas escuelas estos proyectos para algunas escuelas que continúan con estos proyectos. Es importante, es decir, nosotros la mirada que en lo personal en relación a este tema, decíamos, los alumnos mediadores, cuando hablamos de mediación educativa, muchas veces ponemos el centro, parecen los alumnos mediadores. Los alumnos mediadores, una parte de un gran paraguas que hablamos de la prevención, gestión y resolución de conflictos en las instituciones. Porque nos parece importante, porque a veces, primero que es necesario en cualquier proyecto, es necesario el involucrar a toda la institución educativa, trabajar con los docentes, trabajar con los padres, trabajar con los alumnos, porque por si no corremos el riesgo que un proyecto se realice durante un tiempo y después se caiga. Y es complejo en el ámbito educativo, sobre todo armamos algo y resulta que después no se puede avanzar. Quienes son docentes saben que todos los años vienen nuevas propuestas, vienen nuevos proyectos y a veces parece que lo hacemos durante un tiempo y después lo dejamos. Nosotros creemos, la mirada es esta, que la mediación está dentro del paraguas esto de la detección, gestión de conflictos y de la convivencia, es decir, es algo más amplio y que es transversal, es decir, a todos los proyectos, que es un poco el enfoque que vos, cómo lo trabajaban allá en Buenos Aires a través del ministerio, Andrea. En el año 1999 comenzamos a trabajar en las escuelas de Corrientes, específicamente en Goya, donde, bueno, en ese momento el primer convenio que se hizo con la hermana Marta Peloni, que estaba trabajando fuertemente como directora de las escuelas. Lo que trabajamos es un proyecto que se llamaba en ese momento Educar para la Paz. Y este proyecto, que era muy ambicioso, consistía básicamente en formar a docentes, directivos, supervisores,
equipos de orientación escolar en herramientas que tienen que ver con la prevención de los conflictos en el aula. Trabajábamos desde sala de 3 años a chicos de primaria y secundaria, pero no le dábamos la capacitación a los chicos, sino que le damos la capacitación a los docentes, directivos y todas las personas que están involucradas en la comunidad educativa, porque creemos que son ellos las personas que tienen que formar a sus chicos. Primero porque lo conocen a sus alumnos, segundo porque tienen permanencia en las escuelas, los chicos se van, pero los docentes quedan como recurso, ¿no?, dentro de las instituciones escolares. Y entonces empezamos a capacitar en Goya, como te decía, y después fuimos trabajando en diferentes provincias del país. Actualmente hicimos todas las provincias del país. Yo pertenezco a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, y entonces, al estar trabajando desde un ministerio nacional, nos da la posibilidad de llegar a las escuelas de varios lugares del país, ¿verdad? Lo importante de esto, como vos decías recién, es que no es solamente trabajar la mediación escolar. La mediación escolar es una gran herramienta que se trabaja dentro de lo que es el proyecto educativo, pero es importante trabajar en la parte... Bueno, como no, sí. Bienvenida, Miroslava, así la saludo. Bueno, como le decía, bueno, sigo. Entonces, lo importante de esto era, digamos, que todos los docentes de los diferentes ciclos se pudieran capacitar en herramientas para trabajar en el aula con sus chicos. Comenzábamos, por ejemplo, en los ciclos de nivel inicial, con trabajos muy lindos con la mesita de la paz, donde los chicos podían buscar ese rinconcito con la seño para poder hablar, por ejemplo, de sus emociones, poder hacer la expresión de las emociones en forma adecuada, reconocerlas, saber cuando estaba enojado, cuando estaba con furia, con bronca o con alegría, por ejemplo, a través del semáforo, ¿no? Esto de que los chicos visualizaban un semáforo de chiquitos y decían, bueno, si yo estoy en amarillo, ya estoy muy enojado y estoy al borde de llegar a un punto de enojo muy fuerte y tengo que frenar. Después, los chicos de primaria, comenzando a trabajar con los programas de educación para la paz, que tienen que ver con adquirir habilidades y herramientas para lo cotidiano, para la comunicación diaria con sus propios compañeros, con sus propios pares. Los docentes trabajando en la currícula, como vos dijiste bien recién, Daniel, en proyectos transversales, es decir, que en las currículas de todas las materias podían trabajar contenidos de comunicación, de conflictos, de resolución de conflictos, negociación, mediación, etc. Entonces, lo importante de estos proyectos de educación para la paz, tal cual lo comenzamos, era poder llegar a las escuelas del país formando a estos docentes en estas habilidades que le permitan trabajar mejor en el aula, con los conflictos que se suscitan en él, no solamente con los chicos, sino también conflictos entre colegas, conflictos entre directivos con padres o docentes con padres, adquiriendo estas destrezas y habilidades, sino que también pudieran aplicar estos contenidos en sus aulas a través del proyecto institucional con contenidos transversales para que los chicos pudieran beneficiarse con estas herramientas, ser mejores oyentes, tener una comunicación más asertiva, poder trabajar los valores que trabajamos en los proyectos de educación para la paz, la confianza, la solidaridad, la cooperación, y de esta manera cuando los chicos tenían más o menos 10 años, 9, 10 años, recién ahí es que los docentes de cuarto y quinto grado comenzaban a formarlos a esos chicos como mediadores escolares. ¿Qué característica tenía que tener un mediador escolar? Bueno, primero haber tomado la capacitación general, que se le daba a todo el grado en estas herramientas de comunicación, y una introducción a lo que era la mediación escolar en sí. Una vez que los chicos conocían cuál era el rol del mediador, que básicamente, como dije al principio, es una persona, un joven que está, digamos, ayudando a que otros puedan negociar sus conflictos en forma colaborativa. Entonces, al conocer qué, digamos, características debía tener, los chicos se postulan como alumnos mediadores. Y son los propios pares en general en las escuelas los que eligen a estos mediadores como alumno mediador. Es decir, los chicos se postulan y los compañeros lo eligen.
también, digamos, no dejamos de reconocer que el adulto, el docente, también en muchas cuestiones puede tomar la decisión final de si un alumno puede, digamos, trabajar como mediador o no, en el caso que hubiera muchos que se postulan. Esto es interesante cómo se vino desarrollando en el país en estos años, porque bueno, así trabajamos con un montón de escuelas de las diferentes provincias del país, formando jóvenes constructores de paz, jóvenes mediadores, trabajando con toda la comunidad educativa en estas herramientas que tanto beneficio le traían a las escuelas, más allá de la mediación, que es la gran herramienta restaurativa en las escuelas. El hecho de poder beneficiarse con estas habilidades hace que la escuela sea más pacífica, que hayan bajado los conflictos en los mismos, porque los chicos aprenden a comunicarse de otra manera. Entonces, lo importante es destacar que si bien la mediación educativa es una gran herramienta para trabajar cuando el conflicto está instalado, es decir, cuando hay conflictos para poder resolver, es importante trabajar en proyectos de educación para la paz, para que toda la comunidad educativa en su conjunto, y cuando hablamos de comunidad educativa, vos antes, Daniel, lo nombraste, hablamos de padres, docentes, directivos, equipo de orientación escolar, auxiliares, es decir, toda la comunidad en su conjunto pueda adquirir estas habilidades y herramientas para que haya, digamos, una mejor adhesión a las mismas. Y por otro lado, lo importante de esto es que los chicos, al poder solucionar sus propios conflictos, se convierten en líderes realmente que, digamos, apuestan a esta cultura de paz y se sienten muy legitimados en ese rol. Se sienten, digamos, empoderados en que pueden ellos mismos por sí resolver los conflictos. Un poco de eso, Daniel, se trataba y se trata actualmente, aunque ahora hemos trabajado con nuevas modelos de intervención, como son, por ejemplo, los círculos restaurativos de diálogo, que ahora después vamos a hablar cuando Miroslava también nos comente un poquito qué está haciendo México. Pero lo bueno de esto es destacar que la mediación educativa es una gran herramienta, pero no basta con eso. Hay que trabajar en programas y proyectos tendientes a que todos los ciclos y todos los niveles desde muy pequeños comiencen a trabajar con esto de una herramienta eficaz como es la comunicación asertiva, una herramienta eficaz como es trabajar todos los valores desde el hacer, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante de destacar. Miroslava, bienvenida. Tuviste algunos problemitas de comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchás? Claro que sí, te escucho. A ver, bueno, a ver si te presentás, Miroslava. Contanos un poquito quién sos, digamos, tu currículum vitae. ¿Podés contarnos acerca de él? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bien. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a Mediación Mediar por este primer Congreso Americano de Mediación, a todas y todos los organizadores, mi agradecimiento y éxito. Yo soy abogada, soy doctora en Derecho Penal, soy mediadora, primera juzgadora fomentadora de la cultura de la paz en México. Actualmente soy juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. He tenido un reconocimiento en Madrid, España, como especialista internacional de la comunidad de especialistas de métodos alternos de solución de conflictos en justicia restaurativa. He sido comisionada en el Senado de la República con nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia y Justicia Restaurativa en materia penal, y también estuve en la segunda sesión ordinaria de proyectos y compromisos en la instalación del Comité Mixto Técnico del Sistema Penal Acusatorio en México. Mis cargos, pues he sido defensora pública, agente del Ministerio Público, secretaria del Consejo de la Judicatura de nuestro estado de Oaxaca, juez de control, juez presidenta del Tribunal Unitaria en el estado, juez mixta y juez familiar de Juchitán, Oaxaca, actualmente. En breve, pues esa ha sido mi especialización en justicia restaurativa, victimología, mediación escolar y también en materia familiar. Eso es lo que... Currículum, vamos a tener un montón
de recursos muy lindos que nos vas a comentar. A ver, contanos acerca de la mediación educativa. ¿Cómo comenzaste allá en México? ¿Cómo es la experiencia? No sé si estuviste escuchando un poquito recién lo que conté acerca de la experiencia en Argentina. Me gustaría conocer un poco lo de México. Claro, claro que sí. Bueno, les comparto que México tiene retos en la mediación escolar porque aquí pues cobra una especial relevancia para todo este mundo global y tecnológico. Es una alternativa válida para la transformación de los conflictos porque a través de esta adquisición de nuevos conocimientos se va a lograr la capacidad constructiva para hacer la diferencia, que se ejerza la participación creativa, la noción de justicia con valor a cada persona, la posibilidad de ser mejores seres humanos y el sueño colectivo en contar con una cultura pacífica, tolerante, respetuosa, identificada por y para todos. En esto debemos de involucrarnos los profesores, personal administrativo, directores, estudiantes, docentes, los padres de familia y todos los que se involucran dentro de esa área educativa. Se debe ocupar las escuelas para cubrir múltiples conflictos o actos que existen en la violencia escolar, que inclusive pues derivado de estos actos que a veces surgen dentro de las escuelas y durante pasan algunos pequeños conflictos que los estudiantes poco a poco pueden enfrentar con algunos sectores de nuestra comunidad. Dependiendo del área que nos encontramos, Oaxaca tiene 570 municipios y pues todas las 8 regiones pues tiene diferentes tipos de cultura en las regiones que están un poquito retiradas por usos y costumbres, pero la construcción de la paz se va enfrentando en que cada uno de ellos aprendan sobre la mediación escolar, que la apliquen, que tengan centros de mediación escolar. Y que estos conflictos que fueron motivos a veces de preocupación y a veces tenemos reflexión por los grupos que a veces se van haciendo profesionalmente, tiene que hacerse más amplio, tiene que ver, siempre he dicho, iniciativas que vayan de manera ya directas a las áreas educativas para crear esos pequeños centros de mediación que son muy necesarios en las escuelas. Y el Colegio de Mediadores tiene la fortuna de ir dando capacitaciones en algunas regiones, en algunas escuelas preescolares, primarias, secundarias, universidades, donde esta preocupación de que ellos conozcan y puedan solucionar, preparar a los jóvenes, preparar a los docentes, preparar a los padres de la familia y todos los que son involucrados para que juntos podamos tener una construcción de paz y podamos tener una participación, un entendimiento y asimismo pues tener esa capacitación que va dirigida y formación también dirigida a profesores, alumnos que en su momento pues van a ser asistidos en un centro de mediación de la escuela, un área que sea designada para que en ese momento empiecen a trabajar cuando existe algún pequeño conflicto y esto no trascienda. Cabe destacar que nosotros en Oaxaca y en México pues han dado capacitaciones de mediación escolar, pero esto no termina ahí en dar unas capacitaciones, sino que poner en práctica en realidad cómo podemos transformar a los niños, niñas y adolescentes para que en su momento esa cultura y ese cambio de mentalidad, el cambio de paradigma pueda transformarnos y pueda acercarnos en realidad a una cultura de paz, a una resolución pacífica de los problemas interpersonales, que cuentan algunas también técnicas que se pueden resultar también útiles para lograr este propósito. Pero bueno, esto es hacer un alto y reflexionar sobre qué hacemos nosotros como padres de familia, como colegio, ¿no? Como escuelas de nuestros hijos y cómo forman parte de esta comunidad y que deben de ser conscientes de la educación, ¿no? En nuestro país. Y la tarea de todos es
construir algo mejor, algo diferente, de niños, niñas y adolescentes que puedan transformar o cambiar a otros niños, porque son como patrones de conducta. Cada ser humano tiene una forma y una personalidad diferente y que podemos nosotros trabajar, pero para ello debemos saber, conocer cómo trabajar a los niños, cómo trabajar a los padres de familia, cómo trabajar a los docentes, para que ellos primero se vayan enfocando en esa estructura de solución de conflictos, puedan entender a través de ellos los conflictos y las diferencias en cualquier caso. Entonces los educadores son cada vez más conscientes de esta envergadura del tema y que sabemos que para comenzar debemos plantear siempre algo positivo, es decir, que no se trata tanto de qué hacemos para enfrentar los casos que a veces son de violencia, sino cómo hacemos para convertir que estos centros educativos en espacios que sean adecuados y para el aprendizaje de nuestra convivencia y en el mayor contexto de una cultura de paz pueda finalizar resaltando la mediación escolar, la mediación educativa, que debe tener una incidencia real de esta convivencia interna de las instituciones, y que para ello pues podemos decir que la buena voluntad individual que se necesita, el compromiso, la estructura y que nos permita desarrollar institucionalmente esta autonomía, que para ello pues es importante, como bien decías, programas que sean asumidos con propiedad y que también en su manera sean flexibles para este enriquecimiento mediante esa experiencia que tenemos como miembros de esa oportunidad educativa de poder ir transformando, poder ir ayudando y poder en su momento, como decía Nelson Mandela, pues la educación es la arma más poderosa que puedan usarse para cambiar el mundo, y yo considero que estamos en este momento de transformar esa cultura de paz, de esos conflictos que tenemos en nuestro país y en todos, en todo el mundo. Entonces la construcción, como yo siempre he dicho, es caminar juntos, poder legislativo, ejecutivo, judicial, la ciudadanía, ¿no? Y todos los que somos partes desde el área donde nos encontremos. La construcción de paz va a depender primero de uno mismo para poner el ejemplo, ir caminando juntos. Entonces, en breve es esa que se ha trabajado, se ha capacitado, y incluso los centros de justicia alternativa del Poder Judicial daba capacitaciones en las áreas de mediación educativa. También en eso se ha transformado también los poderes judiciales de mi estado. Miroslava, te quería hacer una pregunta, y a vos también, Daniel. A ver, sí. Vos estuviste comentando muy bien el proceso que, digamos, de que los mediadores de allá de México, la Escuela de Mediación ha trabajado en las escuelas, formando docentes, formando directivos, formando alumnos. Ahora, la pregunta es para ambos. ¿Ustedes creen que el mediador que va a formar en las escuelas tiene que tener alguna capacitación especial para estar a cargo de estos programas? ¿Y qué tipo de capacitación? A ver, Daniel, ¿querés contarnos un poquito vos qué opinás al respecto? Sí, yo creo que quien va a la escuela tiene que capacitar en el ámbito de mediación educativa, tiene que conocer el ámbito educativo, tiene que ser docente o conocer de la docencia de lo que pasa, qué es lo que ocurre en lo cotidiano, desde cómo comenzamos. Y justamente una pregunta en el chat estaba recogiendo, ¿cuánto tiempo lleva implementar un proyecto de este tipo? ¿O nos llevó? Y la verdad que esto lleva tiempo, es decir, lo podemos hacer, queremos, en 6 meses, pero después podemos ver si esto se sostiene en el tiempo. Me llevó a pensar Ramón Alzate de Heredia, que es psicólogo y mediador del País Vasco. Él habla de los proyectos incluso 3 años, y yo creo que por ahí tendríamos que andar, porque un primer año para poder reconocer cuáles son los conflictos que tenemos en las instituciones, qué hacemos habitualmente con los chicos,
qué pueden aportar estas herramientas y a ver si pueden mejorar, porque en la institución utilizan estrategias generalmente para que conflictos siempre. Lo que ocurre en los conflictos en el ámbito educativo los vemos cuando ya están, es decir, vemos la pelea y esta pelea vino gestando quizás de hace tiempo. Entonces, por eso parece que lo primero es contar con herramientas para poder detectar los conflictos, reconocerlos y a partir de ahí abordarlos a tiempo. Es importante trabajar y bueno, y después de esto ver justamente cómo la otra área muy importante, porque también va una pregunta del chat, es, bueno, ¿y en qué momento hacemos esto? Porque quien es docente nos puede llegar a decir, yo soy docente de este lado, pero nos podrán decir, bueno, esto está muy lindo, pero ¿en qué momento lo hacemos? Y creo que acá es donde viene el gran desafío, poder implementar, es decir, esto detrás de la mediación, la negociación, que es el escuchar al otro, el respetar al otro, el construir las normas entre todos, el poder expresar la opinión, el poder ver que frente a un conflicto pueden haber distintas posibilidades de acción. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer eso desde lo que desarrollamos diariamente? ¿Cómo lo podemos hacer, por ejemplo, desde historia? Que siempre trabajamos hechos históricos, bueno, ¿cuál era la posición de una parte, del otro, los intereses, qué otra cosa hubiera podido pasar? Cuando vemos en lengua, vemos en todas las historias, tienen conflictos, tienen historias. ¿Qué podríamos hacer? Inclusive hasta desde matemáticas, que puede parecer un área donde uno dice, bueno, ¿y qué vamos a trabajar en mediación acá? Bueno, frente a este problema, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuál es la alternativa? Encontremos nuevas formas y después veamos cómo podemos decidir porque nos conviene esta por tal o cual cosa. También en educación física, cuando estamos organizando los alumnos para los deportes, que siempre queda el que queda afuera, cómo organizamos los grupos. Por eso, creo que el desafío, hay como 3 patas, me parece, en lo personal con este tema. Uno es la formación de alumnos mediadores. Otro es el tema de la inclusión de lo curricular. Dentro de esto que llamamos, acá en Argentina lo llamamos los contitudinales, o los llamados también contenidos transversales, lo de la educación para la paz. No que seamos sinceros, quienes somos docentes, nunca nos preguntaron si desarrollaste los contenidos actitudinales. Nos preguntaste, ¿diste todos los conceptos que tenías que dar? Y tenemos que pensar justamente esto, que la mediación educativa es más. Y a partir de ahí, trabajar esto está relacionado con la convivencia y tiene que estar muy claro qué queremos hacer en las instituciones, cómo lo incorporamos dentro de las normas, porque esto no es ir contra la norma, esto refuerza la norma, porque está detrás de esto es hacerme cargo, ser protagonista de mis propios actos. Y esto es importante porque a veces cuando afuera esto puede generar problemas en las instituciones. Y hay un tema que decía Ramón Alzate, que cuando uno hace estos talleres o este tema, sobre todo cuando es directivo, y se puede correr riesgo con 2 síndromes, dice. Uno es del llanero solitario, que dice, a mí me gustó esto de la mediación, voy y lo hago en mi escuela, y lo hago, y el resto me mira como dice, bueno, hacé si querés, y llega un momento que me cansé. Otro, él decía, claro, el déspota ilustrado, que es director, esto se hace sí o sí. Trabajar esto implica, como ya lo dijo Miroslava, como vos lo habías hablado, esto de un acuerdo, un consenso en la institución, pero poder, ¿para qué lo que querés hacer? ¿Para qué querés inventar? Porque, ojo, y ya por el tiempo también, que por ahí muchas veces queremos hacer esto porque no sabemos qué. Creemos que hay muchos conflictos, tenemos que pensar es que esto va a ayudar dentro de aguas de la convivencia, dentro de los llamados acuerdos de convivencia también. Y debe trabajarse también otra parte en la formación de los docentes, pero formación de grado.
Aquí, lamentablemente, en Argentina solo está incluido como un tema en administración escolar. Tenemos en este momento una experiencia que es una carrera, una tecnicatura para auxiliar docentes, en algunos lados le llaman los preceptores, son el personal que ayuda a los docentes. Está incorporado expresamente en la carrera el tema de convivencia y conflictividad y mediación. A ver, Daniel, entonces sería importante, igual que Miroslava, estamos creo de acuerdo los tres, ayer tuvimos una charlita previa, es que es importante que se pudiera trabajar en la formación de los docentes, en los profesorados, dentro de la currícula, con esta materia tan importante que tiene que ver con la prevención, gestión y transformación de los conflictos en el aula, ¿verdad? Porque de esa manera saldrían docentes con mayores herramientas para poder estar en el aula, ¿sí? Y esto es un poco lo que venimos trabajando desde Nación durante muchos años, recorriendo las provincias del país, trabajando con muchos ministerios tendientes a este convencimiento de que es importante que esté dentro de la currícula. De esta manera los docentes tendrían mayores habilidades para cuando se reciben y cuando tienen que estar con los chicos en el aula para poder trabajar en esto que es tan importante, ¿no? La convivencia escolar. Vos, Miroslava, al respecto, ¿qué opinás? No se escucha, Miroslava. Está silenciada. Hola. Sí. No sale tu audio. ¿Me escuchas? Sí. Ahí está. Mira, como dice Daniel, efectivamente, pues establecer una norma, pues el mediador escolar es el encargado de establecer las normas para este buen funcionamiento de la mediación educativa, y pues para mí siempre van a haber 3 normas muy esenciales, ¿no? Hablar, escuchar, ¿no? Y hablar y sin interrumpir. Y también tienen que cooperar para cambiar la situación del conflicto que ellos tienen. Los docentes deben saber que tienen que ir preparándose con su capacitación para poder entender esto. Primero, también deben de entender que no deben de juzgar, ¿no? No se juzgan, los conflictos deben verse como, no como algo negativo o positivo, simplemente se debe de tratar o canalizar la forma de este conflicto que se pueda abordar y poner en alto a todos los mediadores escolares, educativos, que deben ejercer esa parte esencial de cómo poder resolver los conflictos, que son una pieza fundamental para resolverlo, y que escuchen activamente ese funcionamiento de nuestro mediador escolar, que se va a centrar en esta escucha activa y que va a decir, que va a escuchar y que va a comprometer a todas las personas en conflicto y sin emitir ningún juicio de valor. Y los docentes, si hoy nos escuchan, deben de también respetar esa confidencialidad, de ese proceso que siempre hay en la mediación escolar, y que deben basarse sobre el respeto de esa confidencialidad de las personas de la mediación escolar. La confidencialidad es algo muy importante. Transformar el conflicto, pues a partir de que ellos vayan a escuchar activamente, el mediador debe de enfocarse en crear opciones que ayuden a resolver su conflicto, y deben de saber muy bien que no se sanciona, porque a veces al ser la mediación escolar, pues deben de saber que es de carácter voluntario, que no tienen esa capacidad de sancionar un conflicto atendiendo esas normas de convivencia dentro de los centros, y pues el tutor, que a un miembro de un equipo directivo, pues también debe de entender sobre las normas de esa convivencia, que nos decía Daniel. Aquí pues para... entonces. Ajá. Perdona que te interrumpa, porque así vamos aclarando el tema. Por un lado, Daniel nos contaba, hay un eco. A ver si es tu micrófono, Miroslava. Sí, ¿me escuchas? Por un lado, sí, pero se escucha un eco. Bueno, tenemos que, bien lo comentaba Daniel y vos, que una cosa es la mediación, que es la práctica que llevan adelante en las escuelas, los alumnos mediadores, o sea, conflictos entre pares. Otra cosa es la sanción, el sistema disciplinar que toda escuela tiene, y que no está mal que lo tenga, porque cuando una persona infringe una norma, para eso están, digamos, lo que tiene que ver con las sanciones disciplinares, que no invalidan el proceso de mediación. El proceso de mediación más que nada es cuando el chico
tiene un problema con otro, pueda, digamos, por sí mismo solucionar el conflicto con la ayuda de ese tercero, que es el alumno mediador, que va a darle las potencialidades para que por sí mismos sean protagonistas y puedan resolver. Otra cosa, como dijo Daniel hace un rato, son las normas de convivencia, que está muy bueno que en las escuelas estas normas puedan ser co-construidas por todos los actores involucrados, porque qué mejor que uno construya sus propias normas para que las mismas sean cumplidas. Es decir, cuando uno es protagonista de ese proceso de crear normas, después las cumple, porque fueron co-construidas por todos los miembros de la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces esto es importante destacar. Sí, Daniel. Sí, en esto me parecía importante esto que decías de incluirlo de los acuerdos de convivencia, pero que sean verdaderos acuerdos de convivencia y no penales, porque a veces uno lee esos acuerdos de convivencia para otra charla y parecen penales, en general dirigidos a sanciones para los alumnos. Y muchas veces se pregunta en esa institución cómo se armó y nadie sabe de dónde salió ese código. Parece que esto es lo que hay que tener en cuenta. La mediación tiene que estar dentro de esto más amplio de la prevención, gestión, resolución de conflictos, dentro de la convivencia. Esto requiere trabajar institucionalmente, requiere trabajar entre todos. Y acá se aplica lo que aprendemos en negociación de Harvard. Dice, haga ese resultado dándole participación en el proceso. Este principio de decir, bueno, si yo participé, y esto lleva tiempo, y esto hay que entender que el tiempo que podemos perder en armar ese acuerdo de convivencia ganamos en implementarlo, pero que tampoco es algo que está cerrado, constantemente tenemos que ir pensándolo de nuevo porque los alumnos van cambiando. A veces, como pasó en mi institución, nos tomó años para trabajar el acuerdo, pero después se trabajó más. Entonces, los alumnos ya eran otros los que teníamos cuando se inició el acuerdo. Entonces, eso hay que trabajar. Y quería rescatar algo muy rápido porque estoy leyendo, quizás me vieron mirando porque estaba viendo los comentarios desde Facebook, algunas preguntas que hacían que me parecían muy interesantes. Igual ahora voy a dejar un espacio, ¿sabes? Paso un videito y dejo un espacio para las preguntas. Sí. Listo. Quería algo más de los límites de la mediativa. Con los alumnos no es mediable porque podemos correr el riesgo, si no tenemos claro para qué queremos un proyecto de mediación en la escuela, de transferir a los alumnos habilidades que son nuestras de los docentes. Podemos trabajar cuestiones que son las cuestiones cotidianas de ellos, cuestiones de violencia, bullying, no mediables, cuestiones de uso de drogas, armas, patotas, eso no se tiene, eso no es mediable. Y me parece importante esto de tener en cuenta que generalmente cómo se vence esta resistencia docente, depende de cómo entremos. Por eso me parece importante que quien trabaje en estos temas conozca de lo que es el ser docente, lo que pasa en la institución. Porque cuanto llego a la institución con esto, la parte se puede sentir como atacada. Entonces, para poder trabajar esas cuestiones. Andrea, ¿el video? ¿Cómo hacemos por el tema para ir cerrando? Bueno, vamos a hacer, me gustaría compartirles un video acá a las personas que nos están viendo, de una experiencia, digamos, de tantos años, reflejada en un encuentro del año pasado, hace unos años, perdón, no fue el año pasado, en el Colegio Público de Abogados, y, digamos, agradecerle, digamos, a todo el equipo, porque acá me ven a mí, representando la Dirección Nacional de Mediación en lo que es mediación escolar, pero hay un equipo conformado por el doctor Daniel Precioso, la doctora Rosario Saavedra, Rosaura Paulero, Graciela Notario, que han trabajado fervorosamente en estos años con este proyecto. Así que si me podés pasar el videíto como para que veamos la cantidad de chicos... dando esas herramientas
estos son los alumnos de Villa Gesell, las técnicas y herramientas, nos están contando lo importante del trabajo de las emociones y los pensamientos, cómo influyen en las emociones. Trabajaron en temáticas que tienen que ver con los conflictos en el momento y cómo resolvían. Hicieron mediaciones en vivo, como estamos viendo acá en las imágenes. Los chicos hacían role-playing en el momento y todo el auditorio estaba viendo cómo manejaban la herramienta de la mediación escolar. También participaron con preguntas. Miren qué hermosos, son chicos de primaria y secundaria de diferentes escuelas del país. Acá están los chicos de Capital Federal, Colegio Salesiano Nuestra Señora de los Remedios. Realmente fue una experiencia muy rica. Hemos tenido también jornadas en Puerto Madryn, en el Encuentro Nacional de Alumnos Mediadores por el año 2004, donde los chicos también, como en este caso, participaron contando las experiencias. Eran chicos de 1.600 chicos de diferentes provincias del país, y lo bueno de cómo ellos pueden realmente adquirir estas habilidades, las llevan para su vida, porque realmente después son hombres con otra forma de percibir y de manejarse en el mundo con los conflictos. También son agentes que, digamos, semilleros que llevan a sus casas estas herramientas para que, digamos, sus papis también puedan ayudarlos a resolver los conflictos en la casa. Los papás también muchas veces piden esto de, bueno, no sabemos cómo ayudar a los hijos, por favor, enséñenos las herramientas que los chicos han aprendido. Bueno, todas estas cosas que están viendo acá en imágenes son las que también en esa jornada de Colegio de Abogados se trabajaron, ¿no? La importancia de trabajar estos proyectos áulicos en todos los ciclos, la importancia de que los papás acompañen y que también puedan nutrirse de las herramientas para que haya una coherencia en todo el sistema educativo. Lo importante de trabajar, acá está el equipo de capacitación y el agradecimiento enorme por estos 20 años de acompañamiento en estos proyectos. Acá, bueno, está el comité organizador del colegio, Sandra Carquejeda, muchas gracias también por el video. Bueno, rescatar esto, qué importante es poder trabajar con los niños, con los docentes, con todos los actores involucrados, no dejar a ninguno afuera, para que esto crezca, para que esto realmente pueda implementarse, digamos, como modelo de vida, ¿no?, a seguir por estos jóvenes, estos niños que se están formando y que son tan frágiles, ¿no?, que uno como adulto tiene que cuidar tanto, ¿no?, para que esa formación sea integral en valores y en formas de percibir el mundo, digamos, en construcciones diferentes. A mí me gustaría no salió el sonido. agregar... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Me gustaría, como para cerrar, rescatar la importancia de la mediación educativa. La veo como la mediación, creo que hace eco en algún lado. Sí, Miroslava, me parece que es tu micrófono, a ver. Ahí está. La importancia de la mediación educativa, que se la ve siempre como la hermanita de mediación, como una cuestión de los chicos. La importancia de la educativa para trabajar, para que establezca esta cultura de paz, se den los marcos en los distintos contextos, porque sí, los alumnos conocen desde chicos, luego nos van a exigir que acudamos a estas formas de gestión de conflicto, no solo la mediación, el arbitraje, la conciliación, todas estas formas. Y la necesidad también de fortalecer políticas públicas que los que estamos en estos temas sabemos que cuesta mantener. Acá en mi provincia yo coordiné hasta el año 2006 el programa de mediación que había salido por unanimidad en la Cámara de Diputados, y un día una decisión política que nunca fue explicada se dejó de aplicar, nunca nos explicaron, y ahí tenemos la ley que no se aplica. Y a veces vemos que nos pasa, muchas veces cuando tomamos un café pensamos los mediadores que nos pasa esto. Las cosas avanzan en función del funcionario de turno, más allá de que sea política pública específica. Por eso nos parece que esto se sostenga en el tiempo, más allá de los funcionarios, el color político. A nivel nacional también tuvimos antes el Programa Nacional de Convivencia Escolar y de Mediación Escolar, que también muy a través del Ministerio de Educación. Bueno, son cosas importantes que se sigan sosteniendo en tiempo. Gracias y me despido. Por
suerte, te hago una cosita, si yo le dejo el cierre a Miroslava. Por suerte, el Ministerio de Justicia durante 21 años en forma ininterrumpida sigue con este proyecto apostando a esta cultura de paz, así que, y es una política pública nacional, así que agradecida a todas las autoridades pasadas, presentes y por esta apuesta, por este convencimiento de que esto es importante trabajarlo en las escuelas. Miroslava, unas palabras para el cierre, pues ya nos estamos despidiendo. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Daniel, has dejado mucho el día de hoy en esta mesa, ¿no? Nos has compartido, y yo considero que cada uno de ustedes tiene una construcción que nos enriquece a todos. Y mi agradecimiento a la Fundación Mediar por esta lucha a la mediación educativa, porque va a transformar no solamente a Argentina, México, sino al mundo en general, porque con sus experiencias prácticas reales, con su trabajo, nos van a demostrar a todos que sí se puede transformar desde el área educativa, desde el preescolar también quiero decirles, porque el preescolar son muy pequeñitos, pero ahí también es la semillita que tenemos que empezar a sembrar para construir un mundo mejor. Un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, Andrea, y a nuestro presidente de la Fundación Mediar por este gran éxito que lleva con toda esa transformación, con cada uno de ustedes que siembra al mundo. Hoy nos muestran algo que están compartiendo con la ciudadanía que desconoce a veces de la mediación educativa. Los docentes lo desconocen, los padres de familia lo desconocen, y hoy vamos a hacer una transformación diferente, con un cambio de mentalidad, de chip, como he dicho, y que vamos a transformar algo mejor, trabajando juntos. Gracias. Muchísimas gracias a este panel maravilloso. Muchísimas gracias, Leonardo Tarán, aparte de desearte un feliz cumpleaños, porque hoy cumpleaños el presidente de la Fundación. Muy agradecida por este espacio que nos has brindado, y muy agradecido a los colegas, a todos los docentes, a todos los mediadores y todo el público en general que nos está mirando, por la cantidad de preguntas. Tenemos un montón para poder contestar, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias a todos por estar. Un gusto, Daniel, otra vez de compartir con vos, un gusto, Miroslava, de poder estar en este panel.